Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Hay preguntas que son importantes y hay preguntas que lo cambian todo. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 22:42, hizo una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy. ¿Qué pensáis del Cristo? No es una pregunta académica, no es un simple debate teológico, es una pregunta que examina el corazón. A lo largo de la historia, muchos han tenido opiniones sobre Jesús. Algunos lo consideran un gran maestro, otros un reformador moral, otros simplemente una figura histórica. Pero la pregunta no es qué dice la cultura, ni qué enseñaron nuestras tradiciones, sino qué pensamos realmente nosotros. En este sermón, George Whitefield nos confronta con la realidad de que nuestra respuesta a Cristo revela el estado de nuestra alma. No basta con admirarlo, no basta con respetarlo, no basta con hablar de Él. La cuestión es esta: ¿es Cristo verdaderamente el Señor y Salvador de tu vida? Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Mateo 22:42. ¿Qué pensáis del Cristo? Cuando al Hijo Eterno de Dios le plació habitar entre nosotros y predicar la buena nueva de salvación a un mundo caído, diversos grupos albergaron opiniones diferentes sobre él. En cuanto a su persona, algunos dijeron que era Moisés, otros Elías, Jeremías o uno de los antiguos profetas. Pocos lo reconocieron como lo que realmente era: Dios bendito por los siglos. Y en cuanto a su doctrina, aunque la gente común, libre de prejuicios, estaba convencida de la tendencia celestial de su actividad para hacer el bien, y en general lo escuchaba con alegría y decía que era un buen hombre. Sin embargo, los envidiosos, mundanos y farisaicos gobernadores y maestros de la iglesia judía, afligidos por su éxito por un lado, e incapaces, al no haber sido enseñados por Dios, de comprender la pureza de su doctrina por el otro, nuestro Señor habló como ningún hombre lo ha hecho jamás, e hizo milagros que ningún hombre podría hacer sin la ayuda de Dios. Sin embargo, no solo estaban tan infatuados que afirmaban que engañaba al pueblo, sino que también eran tan blasfemos que afirmaban que estaba en complicidad con el mismísimo diablo y que expulsaba demonios por medio de Beelzebul, el príncipe de los demonios. Es más, los propios hermanos y parientes de nuestro Señor, según la carne, estaban tan cegados por los prejuicios y la incredulidad que cierto día, cuando salió a enseñar a las multitudes en los campos, mandaron a arrestarlo, alegando como razón de su conducta que estaba fuera de sí. Así fue juzgado el Rey y Señor de la gloria por el juicio humano, al manifestarse en carne. Lejos esté de cualquiera de sus ministros esperar mejor trato. No. Si venimos con el espíritu y el poder de nuestro Maestro, en esto, como en cualquier otra parte de sus sufrimientos, debemos seguir sus pasos. Los mismos reproches que le fueron lanzados a él, también nos serán lanzados a nosotros. Quienes recibieron a nuestro Señor y su doctrina, nos recibirán y nos escucharán por amor a su nombre. Los pobres, bendito sea Dios, como nuestra reunión actual atestigua abundantemente, reciben el Evangelio, y el pueblo nos escucha con alegría. Mientras que quienes ocupan la cátedra de Moisés y se deleitan en vestir largas túnicas, ignorando la justicia que proviene de Dios por la fe en Cristo Jesús y sin haber sentido jamás el poder de Dios en sus corazones, nos acusarán continuamente de ser locos, engañadores del pueblo y de actuar bajo la influencia de espíritus malignos. Pero es indigno del nombre de ministro del Evangelio de la Paz quien no está dispuesto, no solo a que su nombre sea desechado como malo, sino también a morir por las verdades del Señor Jesús. Es propio de los asalariados y falsos profetas, que no se preocupan por las ovejas, que todos hablen bien de ellos. Bienaventurados seáis, dice nuestro Señor a sus primeros apóstoles, y en ellos a todos los ministros posteriores, cuando se os calumnie con toda clase de calumnias por causa de mi nombre. Y en efecto, es imposible que tales ofensas no ocurran, pues los hombres siempre juzgarán a los demás según los principios que les rigen. Y si no se preocupan por obedecer las doctrinas que predicamos, necesariamente, en defensa propia, hablarán en contra de los predicadores, para que no se les haga la pregunta que los antiguos fariseos temían haberles hecho si confesaban que Juan era profeta. ¿Por qué, pues, no creísteis en él? En todos estos casos, no tenemos nada que hacer sino escudriñar nuestros propios corazones, y si podemos asegurar a nuestras conciencias delante de Dios que actuamos con un solo ojo puesto en su gloria,
debemos continuar alegremente en nuestra obra y no considerar en lo más mínimo lo que los hombres o los demonios puedan decir en contra de nosotros o hacernos. Pero volvamos. Han escuchado las diversas opiniones sobre Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, y no se le trata de otra manera, incluso ahora que está exaltado para sentarse a la diestra de su Padre Celestial. Un desconocido del cristianismo, si oyera que todos profesamos tener un solo Señor, inferiría naturalmente que todos pensamos y decimos lo mismo sobre Él. Pero, ay, para nuestra vergüenza, que se mencione que, aunque Cristo no está dividido en sí mismo, quienes lo profesan sí lo están en sus opiniones sobre Él. Y esto no solo en cuanto a las circunstancias de su religión, sino también en cuanto a las verdades esenciales que necesariamente debemos creer y aceptar si esperamos ser herederos de la salvación eterna. Algunos, y me temo una multitud incontable, hay entre nosotros que se llaman cristianos, y sin embargo, rara vez o nunca piensan seriamente en Jesucristo. Pueden pensar en sus tiendas y granjas, sus obras de teatro, sus bailes, sus asambleas y las carreras de caballos, entretenimientos que tienden directamente a excluir la religión del mundo. Pero en cuanto a Cristo, el autor y consumador de la fe, el Señor que ha comprado a los pobres pecadores con su preciosa sangre y que es lo único en lo que vale la pena pensar, ay, no está en todos, o como mucho en muy pocos, de sus pensamientos. Pero créanme, oh profesantes terrenales, sensuales y de mente carnal, por poco que piensen en Cristo ahora, o por mucho que se esfuercen por mantenerlo fuera de sus pensamientos, persiguiendo la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la soberbia de la vida, llegará un momento en que desearán haber pensado más en Cristo y menos en sus ganancias y placeres, porque los alegres, los educados y los ricos también deben morir, al igual que los demás, y dejar atrás sus pompas y vanidades, y toda su riqueza. Y oh, ¿qué pensamientos albergarás acerca de Jesucristo en esa hora? Pero no debo proponerme estas reflexiones. Me llevarían demasiado lejos del propósito principal de este discurso, que es mostrar lo que aquellos que verdaderamente desean saber cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad, deben pensar acerca de Jesucristo, a quien Dios envió para ser el fin de la ley para justicia a todos los que creerán. Confío, hermanos míos, en que sean más nobles que al pensar que soy demasiado estricto o escrupuloso al intentar así regular sus pensamientos sobre Jesucristo, pues por nuestros pensamientos, así como por nuestras palabras y acciones, seremos juzgados en el gran día, y en vano esperamos creer en Cristo o adorarle correctamente, a menos que nuestros principios, en los que se fundamentan nuestra fe y nuestra práctica, se ajusten a la forma de las sanas palabras que nos entregan las Escrituras de la verdad. Además, muchos engañadores han andado por el mundo. En la mayoría de nuestras iglesias se predica pura moral pagana, y no a Jesucristo. ¿Y cómo podría la gente pensar correctamente de Cristo, de quien apenas han oído hablar? Tengan paciencia un poco, pues mientras, para informar sus conciencias, les hago algunas preguntas sobre Jesucristo, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino el suyo. Primero, ¿qué opinas de la persona de Cristo? ¿De quién es hijo? Esta es la pregunta que nuestro Señor planteó a los fariseos en las palabras que siguen al texto, y nunca fue más necesario repetirla que en estos últimos días. Pues muchos que llevan el nombre de Cristo, y me temo que muchos que pretenden predicarlo, han avanzado tanto en la silla blasfema que niegan abiertamente que sea real, verdadera y propiamente Dios. Pero nadie que haya sido partícipe de su espíritu hablará tan a la ligera de él. No. Si se les pregunta, como a Pedro y a sus hermanos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Responderán sin dudar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios eterno. Porque la confesión de la divinidad de nuestro Señor es la roca sobre la que Él edifica su iglesia. Si fuera posible quitarla, las puertas del infierno prevalecerían rápidamente contra ella. Hermanos míos, si Jesucristo no fuera Dios verdadero de Dios verdadero, jamás volvería a predicar el Evangelio de Cristo, porque no sería Evangelio, sería solo un sistema de ética moral. Séneca, Cicerón o cualquier filósofo gentil serían tan buenos salvadores como Jesús de Nazaret. Es la divinidad de nuestro Señor la que sanciona su muerte y lo convierte en un sumo sacerdote como nos corresponde, alguien que, por la infinita misericordia de su sufrimiento, pudo ofrecer un sacrificio, satisfacción
y oblación completos y perfectos a la justicia infinitamente ofendida. Y cualquier ministro de la Iglesia de Inglaterra que use sus formas y coma de su pan, y no sostenga esta doctrina, como temo que muchos se han infiltrado entre nosotros, pertenece únicamente a la sinagoga de Satanás. No es hijo ni ministro de Dios. No, es un lobo con piel de oveja. Es hijo y ministro de ese malvado, el diablo. Muchos considerarán estas afirmaciones duras, pero no creo que sea una falta de caridad afirmar que un arriano o un sociniano no puede ser cristiano. Uno nos haría creer que Jesucristo es solo un Dios creado, lo cual es una contradicción, y el otro nos haría verlo solo como un buen hombre. Y en lugar de reconocer su muerte como expiación por los pecados del mundo, nos persuadiría de que Cristo murió solo para sellar la verdad de la doctrina oculta con su sangre. Pero si Jesucristo no es más que un simple hombre, si no es verdaderamente Dios, fue el pecador más vil que jamás haya existido, pues aceptó la adoración divina del hombre que había nacido ciego, como leemos en Juan 9:38, y dijo, creo, Señor, y lo adoró. Además, si Cristo no es propiamente Dios, nuestra fe es vana. Seguimos en nuestros pecados, pues ningún ser creado, por muy excelso que sea, podría merecer nada de Dios. Fue la divinidad de nuestro Señor lo único que lo capacitó para quitar los pecados del mundo, y por eso escuchamos a San Juan pronunciar con tanta convicción que el Verbo, Jesucristo, no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Por la misma razón, San Pablo dice que era en forma de Dios, que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es más, Jesucristo asumió el título que Dios se dio a sí mismo cuando envió a Moisés a liberar a su pueblo Israel. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y además, yo y mi Padre somos uno. Estas últimas palabras, aunque nuestros infieles modernos quisieran evadirlas y tergiversarlas, como hacen con otras escrituras, para su propia condenación, es evidente que los judíos entendieron que nuestro Señor, al hablar así, se hacía igual a Dios. De lo contrario, ¿por qué lo apedrearon por blasfemo? Y ahora, ¿por qué se consideraría una falta de caridad afirmar que quienes niegan la divinidad de Jesucristo, en el sentido estricto de la palabra, no pueden ser cristianos? Pues son más infieles que los mismos demonios, quienes confesaron saber quién era Él, el Santo de Dios. No solo creen, sino que, lo cual es más que los incrédulos de esta generación, tiemblan. Y si fuera posible que los archiherejes se liberaran de las cadenas de oscuridad bajo las cuales, a menos que cambiaran sus principios antes de morir, ahora están reservados para el juicio del gran día. Estoy convencido de que nos informarían cómo el infierno los convenció de la divinidad de Jesucristo y que aconsejarían a sus seguidores que aborrecieran sus principios para no caer en el mismo lugar y así aumentar sus tormentos. Pero, en segundo lugar, ¿qué opinas de la humanidad o encarnación de Jesucristo? Porque Cristo no solo era Dios, sino Dios y hombre en una sola persona. Así dice el texto y el contexto. Cuando los fariseos se reunieron, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, hijo de David. ¿Cómo pues, dice nuestro divino Maestro? David en espíritu lo llama Señor. De este pasaje se desprende claramente que no podemos pensar correctamente de la persona de Jesucristo, a menos que creamos que es Dios perfecto y hombre perfecto, o un alma racional y una carne humana subsistentes, porque es por esto que se le llama Cristo, o el ungido, quien por su propia oferta voluntaria fue apartado por el Padre, y fortalecido y calificado por la unción o comunicación del Espíritu Santo, para ser mediador entre él y el hombre ofensor. La razón por la que el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza fue la caída de nuestros primeros padres. Espero que no haya nadie presente tan ateo como para pensar que el hombre se creó a sí mismo. No, fue Dios quien nos creó, y no nosotros mismos. Y estoy dispuesto a creer que nadie es tan blasfemo como para suponer que si Dios nos creó como criaturas que ahora somos. Porque esto sería desmentir la palabra de Dios, que nos dice que, a imagen de Dios, no a la imagen que ahora llevamos en nuestras almas, creó al hombre. Así como Dios creó al hombre, también lo hizo perfecto. Lo colocó en el jardín del Edén y se dignó a hacer un pacto con él, prometiéndole vida eterna, con la condición de una obediencia sin pecado, y amenazándolo con la muerte eterna si quebrantaba su ley y comía del fruto prohibido.
El hombre comió, y al actuar como nuestro representante, se involucró a sí mismo y a nosotros en la maldición que Dios, el juez justo, había dicho que sería la consecuencia de su desobediencia. Pero aquí comienza ese misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Pues, cantad, cielos, y regocíjate tierra, el Padre eterno, previendo cómo Satanás heriría el calcañar del hombre. En su designio eterno, había provisto un medio para herir la cabeza de esa maldita serpiente. Al hombre se le permite caer y quedar sujeto a la muerte. Pero Jesús, el Hijo unigénito de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los mundos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ofrece morir para expiar su transgresión y cumplir toda justicia en su lugar. Y como le era imposible hacerlo por ser Dios, y sin embargo, dado que el hombre había ofendido, era necesario que se hiciera en la persona del hombre, para que no pereciéramos, este Dios eterno, este príncipe de paz, este anciano de días, en la plenitud de los tiempos, recibió un cuerpo preparado por el Espíritu Santo y se hizo niño. En este cuerpo cumplió completamente la ley de Dios, por medio de lo cual, en nuestro lugar, cumplió el pacto de obras y finalmente se sometió a la muerte, incluso muerte de cruz, para que como Dios pudiera satisfacer, como hombre obedecer y sufrir, y siendo Dios y hombre en una sola persona, pudiera una vez más lograr la unión entre Dios y nuestras almas. Y ahora, ¿qué opinan de este amor de Cristo? ¿No les parece prodigioso? Sobre todo, si consideran que éramos enemigos acérrimos de Cristo y que Él habría sido infinitamente feliz en sí mismo, a pesar de que hubiéramos perecido para siempre. Sea cual sea su opinión, sé que los benditos ángeles, que no están tan interesados en este misterio de piedad como nosotros, lo tienen en muy alta estima. Anhelan contemplarlo y admirarlo por toda la eternidad. ¿Por qué, oh pecadores, no piensan en este amor de Cristo? Sin duda, derretirá el corazón más endurecido. Mientras hablo, el pensamiento de este amor infinito y condescendiente me llena el alma. Podría reflexionar sobre él eternamente. Pero les conviene que les haga otra pregunta sobre Jesucristo. En tercer lugar, ¿qué opinan de ser justificados por Cristo? Creo poder responder por algunos de ustedes, pues muchos, me temo, creen ser justificados o considerados justos ante Dios sin Jesucristo. Pero estos se equivocarán terriblemente, pues desde Cristo, Dios es fuego consumidor. Otros se conforman con creer que Cristo era Dios y hombre, y que vino al mundo para salvar a los pecadores en general, mientras que su principal preocupación debería ser cómo asegurarse de que Jesucristo vino al mundo para salvarlos en particular. La vida que ahora vivo en la carne, dice el apóstol, es por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observen, para mí, es esta aplicación inmediata de Jesucristo a nuestros corazones, y que pueden ser justificados ante Dios solo en Él o por medio de Él, pero entonces lo convierten solo en un Salvador parcial. Están a favor de hacer lo que puedan por sí mismos, y luego Jesucristo compensará las deficiencias de su justicia. Esta es la esencia de nuestra divinidad moderna. Y si pudiera conocer los pensamientos de la mayoría de los que me escuchan hoy, creo que me dirían que este era el plan que habían trazado, y quizás del que dependieron durante años, para su salvación eterna. No es hora, hermanos míos, de que tengan ideas muy diferentes sobre la justificación por Jesucristo, porque si piensan así, se encuentran en el caso de aquellos judíos infelices que se propusieron establecer su propia justicia, pero no se sometieron a ella, y en consecuencia perdieron la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué piensan entonces si les digo que serán justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo, sin importar ninguna obra o aptitud prevista en nosotros? Porque la salvación es el don gratuito de Dios. No conozco aptitud alguna en el hombre, sino la aptitud para ser arrojado al lago de fuego y azufre para siempre. Nuestras justicias, a los ojos de Dios, no son más que trapos de inmundicia. Él no puede con ellas. Nuestra santidad, si la tenemos, no es la causa, sino el efecto de nuestra justificación ante Dios. Amamos a Dios, porque Él nos amó primero. No debemos acercarnos a Dios, como lo hizo el orgulloso fariseo, presentándole, por así decirlo, un recuento de nuestros servicios.
Debemos acercarnos con el temperamento y el lenguaje del pobre publicano, golpeándonos el pecho y diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, porque Jesucristo nos justifica mientras somos impíos. No vino a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Solo los pobres de espíritu, aquellos que están dispuestos a salir de sí mismos y confiar plenamente en la justicia de otro, son tan bendecidos que son miembros de su reino. La justicia, toda la justicia de Jesucristo, debe sernos imputada en lugar de la nuestra. O no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz sea con ellos. Porque ellos, y solo ellos son el verdadero Israel de Dios. En la gran obra de la redención del hombre, la jactancia queda totalmente excluida, lo cual no podría ser si tan solo una de nuestras obras se uniera a los méritos de Cristo. Nuestra salvación es toda de Dios, de principio a fin. No es por obras, para que nadie se jacte. El hombre no tiene nada que ver en ella. Es Cristo quien ha de ser hecho para nosotros por Dios. Padre, sabiduría, justicia, santificación y redención eterna. Su obediencia, tanto activa como pasiva, ha de aplicarse a los pobres pecadores. Él ha cumplido toda justicia en nuestro lugar, para que pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en él. Todo lo que tenemos que hacer es aferrarnos a esta justicia por la fe, y en el mismo momento en que la comprendamos con una fe viva, en ese mismo momento podremos estar seguros de que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, porque para nosotros es la promesa, para nuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Si nosotros y toda nuestra familia creemos, seremos salvos, al igual que el carcelero y su familia, porque la justicia de Jesucristo es eterna y perfecta. Es tan eficaz para todos los que creen en Él, ahora como lo fue en el pasado. Y así será hasta el fin del tiempo. Escudriñen las Escrituras, como lo hicieron los bereanos, y vean si esto es así. Escudriñen las epístolas de San Pablo a los romanos y a los gálatas, y allí encontrarán esta doctrina tan claramente enseñada, que a menos que tengan ojos y no vean, el que corre podrá leer. Escudriñen el 11º artículo de nuestra Iglesia. Somos considerados justos ante Dios solo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la fe, y no por nuestras propias obras o merecimientos. Escudriña las Escrituras, como lo hicieron los bereanos, y comprueba si esto es así. Escudriña las epístolas de San Pablo a los romanos y a los gálatas, y allí encontrarás esta doctrina tan claramente enseñada, que a menos que tengas ojos y no veas, el que corre podrá leer. Escudriña el 11º artículo de nuestra Iglesia. Somos considerados justos ante Dios solo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la fe, y no por nuestras propias obras o merecimientos. Escudriña las Escrituras, como lo hicieron los bereanos, y comprueba si esto es así. Escudriña las epístolas de San Pablo a los romanos y a los gálatas, y allí encontrarás esta doctrina tan claramente enseñada, que a menos que tengas ojos y no veas, el que corre podrá leer. Escudriña el 11º artículo de nuestra Iglesia. Somos considerados justos ante Dios solo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la fe, y no por nuestras propias obras o merecimientos. Esta doctrina de nuestra libre justificación por la fe en Cristo Jesús, por censurada y mal vista que haya sido por nuestros actuales amos de Israel, fue altamente estimada por nuestros sabios antepasados, porque en las palabras subsiguientes del artículo antes mencionado, se la llama una doctrina muy saludable y muy llena de consuelo, y así lo es para todos los que están cansados y cargados, y están verdaderamente dispuestos a hallar descanso en Jesucristo. Este es el Evangelio. Esta es la buena nueva de gran gozo para todos los que se sienten pobres, perdidos, deshechos, pecadores condenados. A todos los sedientos, venid a las aguas de la vida y bebed gratuitamente. Venid y comprad sin dinero ni precio. Contempla una fuente abierta en el costado de tu Salvador, para el pecado y toda impureza. Mirad a aquel a quien habéis traspasado. Miradlo por fe, y en verdad seréis salvos, aunque vinisteis aquí solo para ridiculizar y blasfemar, y nunca antes pensasteis en Dios ni en Cristo. No es que deban pensar que Dios los salvará por su fe, ni a causa de ella, pues la fe es una obra, y entonces serían justificados por sus obras.
Pero cuando les digo que somos justificados por la fe, quiero decir que la fe es el instrumento por el cual el pecador aplica o hace presente la redención de Jesucristo en su corazón. Y a quien Dios le dé tal fe, pues es un don gratuito de Dios, puede alzar la cabeza con valentía. No tiene por qué temer. Es un hijo espiritual de nuestro David espiritual. Ha pasado de muerte a vida. Jamás será condenado. Este es el evangelio que predicamos. Si algún hombre o ángel predica un evangelio diferente al de nuestra justificación gratuita por la fe en Cristo Jesús, tenemos la autoridad del más grande apóstol para declararlo anatema. Y ahora, hermanos míos, ¿qué opinan de esta locura de predicar? Para ustedes que han probado la buena palabra de vida, que han sido iluminados para ver las riquezas de la gracia gratuita de Dios en Cristo Jesús, estoy convencido de que es preciosa y ha destilado como rocío en sus almas. Ojalá todos compartieran la misma opinión. Pero me temo que muchos están listos para irse contradiciendo y blasfemando. Díganme, ¿no hay muchos de ustedes que dicen para sí mismos, esta es una doctrina licenciosa, este predicador está abriendo una puerta para alentar el pecado? Pero esto no me sorprende en absoluto. Es una objeción rancia y anticuada, tan antigua como la doctrina misma de la justificación, y, lo cual, dicho sea de paso, no es muy digno de quienes la defienden ahora. Fue hecha por un infiel. San Pablo, en su epístola a los Romanos, después de haber demostrado en los primeros 5 capítulos la doctrina de la justificación solo por la fe, en el sexto, introduce a un incrédulo que dice, ¿continuaremos en pecado, entonces, para que la gracia abunde? Pero como él rechazó tal inferencia con un Dios no lo quiera, yo también lo hago. Porque la fe que predicamos no es una fe especulativa y muerta, una aceptación de cosas creíbles, tan creíbles como se la define comúnmente. No es solo una fe de la mente, sino una fe del corazón. Es un principio vivo forjado en el alma por el Espíritu del Dios eterno, que convence al pecador de su condición perdida y deshecha por naturaleza. Le permite aplicar y aferrarse a la justicia perfecta de Jesucristo, ofrecida gratuitamente en el Evangelio, y lo anima continuamente, por un principio de amor y gratitud, a manifestar esa fe, abundando en toda buena palabra y obra. Esta es la esencia de la doctrina que se ha presentado. Y si esta es una doctrina licenciosa, juzguen ustedes. No, hermanos míos, esto no es destruir, sino enseñarles a hacer buenas obras, desde un principio adecuado, porque como dice nuestra Iglesia en otro de sus artículos, las obras realizadas antes de la gracia de Cristo y la inspiración del Espíritu no son agradables a Dios, pues no surgen de la fe en Jesucristo. Más bien, al no hacerse como Dios quiso y ordenó, no dudamos que tienen la naturaleza del pecado. Así que quienes les piden que lo hagan y luego viven, son tan sabios como quienes los persuadirían a construir una hermosa y magnífica casa sin poner cimientos. Es cierto que la doctrina de nuestra justificación gratuita por la fe en Cristo Jesús, al igual que otras verdades del Evangelio, puede ser y será abusada por hombres de mentes corruptas, réprobos en cuanto a la fe. Pero quienes reciben la verdad de Dios con amor, siempre mostrarán su fe por sus obras. Por esta razón, San Pablo, tras decir a los Efesios, por gracia fueron salvos mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, añade inmediatamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y en su epístola a Tito, tras haberle dado instrucciones para que dijera al pueblo que eran justificados por gracia, añade directamente, en el capítulo 3, versículo 8, quiero que afirmes constantemente para que los que han creído en Dios se esfuercen por mantener buenas obras. En conformidad con esto, se nos dice en nuestro artículo 12, que aunque las buenas obras, que son frutos de la fe y siguen a la justificación, no pueden quitar nuestros pecados, ni soportar la severidad del juicio de Dios. Sin embargo, son agradables y aceptables a Dios en Cristo, y surgen necesariamente de una fe verdadera y viva, de tal manera que una fe viva puede ser reconocida tan evidentemente por ellas, como un árbol se discierne por su fruto. ¿Qué daría porque este artículo fuera debidamente comprendido y predicado por todos los que lo han suscrito? El arca del Señor no sería entonces llevada al desierto, ni tantas personas disentirían de la Iglesia de Inglaterra.
porque estoy plenamente convencido de que no es tanto por ritos y ceremonias, sino por no predicar la verdad tal como es en Jesús, que tantos se han visto obligados a buscar alimento en otros lugares. Si no nos apartáramos de nuestras doctrinas establecidas, pocos, comparativamente hablando, se apartarían de la iglesia establecida. Donde se predica a Cristo, ya sea en una iglesia o en un lugar común, disidentes de todas las denominaciones han acudido y deben acudir libremente. Pero si nuestro clero predica solo la ley y no muestra el camino de la salvación por la fe en Cristo, me temo que la acusación de cisma en el día del juicio recaerá principalmente sobre ellos. Las verdaderas ovejas de Cristo conocen la voz de los verdaderos pastores de Cristo y no escucharán a los extraños. Observen, queridos hermanos, las palabras del artículo. Las buenas obras son fruto de la fe y siguen a la justificación. ¿Cómo entonces pueden precederla o ser la causa de ella? Nuestras personas deben ser justificadas antes de que nuestras acciones sean aceptadas. Dios consideró a Abel antes de considerar su ofrenda, y por lo tanto, la justicia de Jesucristo debe ser libremente imputada y aprendida por nosotros mediante la fe, antes de que podamos ofrecer un sacrificio aceptable a Dios. Porque como ya insinué, Dios es fuego consumidor, y todo lo que no proviene de la fe en Cristo es pecado. Creo que el error que cometen las personas al considerar la doctrina de la justificación gratuita se debe en parte a que no consideran correctamente a las diferentes personas a quienes San Pablo y Santiago escribieron en sus epístolas, así como a los diferentes tipos de justificación que cada uno describe. El primero incide, línea por línea, argumento tras argumento, en que somos justificados solo por la fe. El segundo plantea esta pregunta: ¿no fue Abraham justificado por las obras? Por lo tanto, muchos, sin considerar las diferentes perspectivas de estos santos hombres y las diferentes personas a quienes escribieron, han combinado la fe y las obras para justificarnos ante Dios. Pero esto es un error capital, pues San Pablo escribía a los prosélitos judíos que buscaban la justicia por las obras, no solo las ceremoniales, sino la ley moral. En contraposición a esto, les dice que debían buscar la justificación ante Dios solo por la justicia perfecta de Jesucristo, obtenida por la fe. Santiago tenía que tratar con un grupo diferente de personas: aquellos que abusaron de las doctrinas de la justificación gratuita y creyeron ser salvos, como muchos de nosotros ahora, con solo profesar su fe en Jesucristo. El santo apóstol se esfuerza sabiamente por convencerlos de que tal fe era solo una fe muerta y falsa, y por lo tanto, era necesario que todos los que desearan ser bendecidos con el fiel Abraham demostraran su fe con obras, como él lo hizo. ¿Acaso no fue Abraham justificado por las obras? ¿No demostró que su fe era una verdadera fe justificadora al ser productiva en buenas obras? ¿De dónde es evidente que Santiago habla de una justificación declarativa ante los hombres? Muéstrame, demuéstrame, evidencia que tienes una fe verdadera por tus obras. Mientras que San Pablo solo habla de ser justificados ante Dios, y de esta manera, prueba que Abraham, como también lo debemos serlo nosotros, fue justificado antes de que la ley moral o ceremonial fuera dada a los judíos, porque está escrito: Abraham creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Consideremos la esencia de lo dicho sobre este tema en las siguientes palabras. Todo ser humano salvo es justificado de tres maneras. Primero, meritoriamente, por la muerte de Jesucristo. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Segundo, instrumentalmente, por la fe. La fe es el medio o instrumento por el cual los méritos de Jesucristo se aplican al corazón del pecador. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tercero, somos justificados declarativamente, es decir, por las buenas obras. Las buenas obras declaran y prueban al mundo que nuestra fe es una verdadera fe salvadora. ¿No fue Abraham justificado por las obras? Y también, muéstrame tu fe por tus obras. Quizás no sea impropio ilustrar esta doctrina con un par de ejemplos. Supongo que nadie pretenderá afirmar que Zaqueo, el publicano, era apto para la salvación cuando vino a ver a Jesús por un principio tan simple como el que quizás lleva a miles a escucharme predicar. Es decir, curiosidad. Pero Jesucristo lo impidió y lo llamó por su gracia, y dulce, pero irresistiblemente,
lo inclinó a obedecer ese llamado. Como, ruego a Dios que influya en todos ustedes, que vienen solo para ver quién es el predicador. Zaqueo recibió a nuestro Señor con gozo en su casa, y al mismo tiempo, por fe, lo recibió en su corazón. Zaqueo fue entonces libremente justificado ante Dios. Pero contemplen los frutos inmediatos de esa justificación. Se presenta en medio, y como antes había creído en su corazón, ahora confiesa con su boca la salvación. Mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien por falsa acusación, se lo devuelvo cuadruplicado, y así será contigo, oh creyente, tan pronto como el amado Hijo de Dios sea revelado en ti por una fe viva. No tendrás descanso en tu espíritu hasta que por amor y gratitud, por lo que Dios ha hecho por tu alma, muestres tu fe por tus obras. De nuevo, supongo que todo el mundo concederá que no había aptitud para la salvación en el perseguidor Saulo, no más que la que hay en esos celotes perseguidores de estos últimos días, quienes ya están profiriendo amenazas, y, si estuvieran en su poder, también proferirían matanza contra los discípulos del Señor. Ahora bien, sabemos que nuestro Señor lo impidió libremente por su gracia. Ojalá pudiera llamar así eficazmente a los perseguidores de esta generación, y, con una luz del cielo, lo derribó. Al mismo tiempo, por su espíritu, lo compungió profundamente, lo convenció de pecado y lo hizo exclamar, ¿Quién eres, Señor? Cristo responde, soy Jesús, a quien tú persigues. La fe le fue dada instantáneamente, y he aquí, Saulo exclama de inmediato, Señor, ¿qué quieres que haga? Y así lo hará toda pobre alma que cree en el Señor Jesús con todo su corazón. Siempre estará preguntando, Señor, ¿qué debo hacer por ti? Señor, ¿qué quieres que haga? No para justificarse, sino solo para demostrar la sinceridad de su amor y agradecimiento a su misericordioso sumo sacerdote, por haberlo rescatado como un tizón del fuego. Quizás muchos santurrones entre ustedes se lisonjeen de no ser tan malvados como Zaqueo o Saúl, y que, en consecuencia, hay mayor aptitud para la salvación en ustedes que en ellos. Pero si piensan así, en realidad se tienen un concepto más alto de sí mismos del que deberían tener, pues por naturaleza todos somos iguales, igualmente destituidos de la gloria de Dios, igualmente muertos en delitos y pecados, y se necesita el mismo poder omnipotente para convertir a cualquiera de las personas más sobrias, bondadosas y morales aquí presentes, como se ejerció para convertir al publicano, Zaqueo, o al notorio perseguidor Saúl. Y si les fuera posible ascender al cielo más alto e inquirir en los espíritus de hombres justos perfeccionados, estoy convencido de que les dirían que esta doctrina proviene de Dios. Pero tenemos una palabra profética más segura, a la que hacemos bien en prestar atención, como a una luz que brilla en un lugar oscuro. Hermanos míos, la palabra está cerca de vosotros. Escudriñad las Escrituras. Rogad a Dios que os dé el deseo de ser salvos en este día de su poder, porque no es carne ni sangre, sino el Espíritu de Jesucristo, el único que puede revelaros estas cosas. En cuarto y último lugar, ¿qué opinas de que Jesucristo se forme en ti? Porque a quienes Cristo justifica, también los santifica. Aunque nos encuentra, no nos deja impíos. No se puede decir con tanta propiedad que un verdadero cristiano vive como Jesucristo vive en él, porque solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Cristo son verdaderos hijos de Dios. Como señalé antes, les repito que la fe que predicamos no es una fe muerta, sino una fe viva y activa, forjada en el alma, que obra una transformación profunda, por el poder del Espíritu Santo, en todo el ser humano. Y a menos que Cristo esté así en ustedes, por mucho que sean ortodoxos en cuanto a los principios anteriores, por mucho que tengan buenos deseos y recurran constantemente a los medios de gracia, en opinión de San Pablo, están fuera del estado de salvación. ¿Acaso no saben, dice el apóstol a los Corintios, una iglesia famosa por sus dones más que cualquier otra iglesia bajo el cielo, que Cristo está en ustedes, por su Espíritu, a menos que sean réprobos? Porque Cristo vino no solo para salvarnos de la culpa, sino también del poder de nuestros pecados. Hasta que no haya hecho esto, por mucho que pueda ser un salvador para otros, no podemos tener seguridad de una esperanza bien fundada de que Él nos ha salvado.
porque es al recibir su bendito Espíritu en nuestros corazones y sentirlo testificando a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, que podemos ser certificados de estar sellados para el día de la redención. Este es un gran misterio, pero hablo de Cristo y del nuevo nacimiento. No te maravilles de que te pregunte qué opinas de que Cristo se forme en ti, pues o Dios cambia su naturaleza, o nosotros cambiamos la nuestra. Porque así como en Adán todos morimos espiritualmente, así también todos los que son salvados eficazmente por Cristo deben ser vivificados espiritualmente en Cristo. Su único propósito en la resurrección y en la intercesión por nosotros ahora en el cielo es redimirnos de la miseria de nuestra naturaleza caída y por la obra de su bendito Espíritu, hacernos dignos de participar de la herencia celestial con los santos en la luz. Solo aquellos que sean transformados por su gracia aquí aparecerán con Él en gloria en el más allá. Examínense, pues, hermanos míos, si están en la fe. Pruébense. Y no crean que basta con decir en su credo, creo en Jesucristo. Muchos lo dicen, pero no creen. Son réprobos y, sin embargo, están en estado de muerte. Toman el nombre de Dios en vano al llamarlo Padre, y sus oraciones se convierten en pecado, a menos que crean en Cristo, para que su vida esté escondida con Él en Dios y reciban vida y alimento de Él, como los sarmientos de la vid. Sé, en efecto, que los hombres de esta generación niegan que exista tal cosa como sentir a Cristo en su interior. Pero ¡ay! ¿A qué terrible condición nos reduciría esto, incluso al estado de los paganos abandonados, quienes, como nos dice San Pablo, estaban insensibles? El apóstol ora para que los efesios abunden en todo conocimiento y entendimiento espiritual, o como podría traducirse, sensibilidad espiritual. Y en el oficio de la visitación a los enfermos, el ministro ora para que el Señor haga saber y sentir al enfermo que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien y por quien puedan recibir salud y salvación, sino solo el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque existe una sensibilidad espiritual, así como una sensibilidad corporal. Y aunque ésta no se nos comunica de manera sensible, como los objetos externos afectan a nuestros sentidos, es tan real como cualquier sensación sensible o visible, y puede ser sentida y percibida por el alma, con la misma certeza con la que el cuerpo puede percibir cualquier impresión externa. Todos los que han nacido de nuevo de Dios saben que no miento. Señores, ¿qué creen que sintió Naamán al ser curado de su lepra? Sintió la mujer la virtud que emanaba de Jesucristo al tocar el borde de su manto y ser sanada de su flujo. Asimismo puedes sentir, oh creyente, cuando Jesucristo mora en tu corazón. Ruego a Dios que todos ustedes sepan y sientan esto antes de partir. Oh, hermanos míos, mi corazón se ensancha hacia ustedes. Confío en sentir algo de esa presencia oculta, pero poderosa, de Cristo mientras les predico. De hecho, es dulce, es sumamente reconfortante. Todo lo que les deseo, quienes sin razón son mis enemigos, es que sientan algo similar. Créanme, aunque sería un infierno para mi alma volver a un estado natural, con gusto cambiaría de posición con ustedes por un momento, para que sepan lo que es tener a Cristo morando en sus corazones por la fe. No le den la espalda. No permitan que el diablo los aleje apresuradamente. No teman las convicciones. No piensen mal de la doctrina por predicarse fuera de los muros de la iglesia. Nuestro Señor, en los días de su carne, predicó en un monte, en un barco y en un campo. Y estoy convencido de que muchos han sentido su graciosa presencia aquí. De hecho, hablamos lo que sabemos. No rechacen el reino de Dios en contra de ustedes mismos. Sean tan sabios como para recibir nuestro testimonio. No puedo, no los dejaré ir. Quédense un momento. Razonemos juntos. Por poco que estimen sus almas, sé que nuestro Señor les ha dado un valor indescriptible. Las considero dignas de su preciosísima sangre. Les suplico, pues, oh pecadores, que se reconcilien con Dios. Espero que no teman ser aceptados en el amado. He aquí, Él los llama. He aquí, Él los previene y los sigue con su misericordia. Y ha enviado a sus siervos a los caminos y a los vallados para obligarlos a entrar. Recuerden, pues, que a tal hora de tal día, en tal año, en este lugar, se les dijo a todos lo que debían pensar acerca de Jesucristo. Si ahora perecen, no será por falta de conocimiento. Estoy libre de la sangre de todos ustedes.
No pueden decir que les he estado predicando la condenación. No pueden decir que, como predicadores legales, les he estado exigiendo que hagan ladrillos sin paja. No les he ordenado que se hagan santos y luego vengan a Dios, pero les he ofrecido la salvación en las condiciones más bajas que pueden desear. Les he ofrecido toda la sabiduría de Cristo, toda la justicia de Cristo, toda la santificación de Cristo y la redención eterna, si tan solo creen en Él. Si dicen que no pueden creer, tienen razón, porque la fe, como cualquier otra bendición, es don de Dios. Pero entonces esperen en Dios. ¿Y quién sabe si tendrá misericordia de ustedes? ¿Por qué no albergamos pensamientos más amorosos de Cristo? ¿O creen que Él tendrá misericordia de los demás y no de ustedes? Pero, ¿acaso no son pecadores? ¿Y no vino Jesucristo al mundo para salvar a los pecadores? Si dicen que son el primero de los pecadores, les respondo que eso no será un obstáculo para su salvación. De hecho, no lo será, si se aferran a Él por la fe. Lean a los evangelistas y vean cuán bondadoso fue con sus discípulos que huyeron y lo negaron. Vayan y díganle a mis hermanos, dice. No dijo, vayan y díganle a esos traidores. Pero ve y dile a mis hermanos en general, y al pobre Pedro en particular, que he resucitado. Oh, consuela su pobre corazón abatido. Dile que me reconcilio con él, que no llore más amargamente, pues aunque con maldiciones me negó 3 veces, he muerto por sus pecados. He resucitado para su justificación. Lo perdono todo libremente. Así de lento para la ira y de gran bondad fue nuestro misericordioso sumo sacerdote. Y creen que ha cambiado de naturaleza y se olvida de los pobres pecadores. Ahora es exaltado a la diestra de Dios. No, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y está allí solo para interceder por nosotros. Vengan pues, rameras, vengan ustedes, publicanos, vengan ustedes, los más abandonados de los pecadores, vengan y crean en Jesucristo. Aunque el mundo entero los desprecie y los expulse, Él no desdeñará acogerlos. Oh asombroso, oh amor infinitamente condescendiente. Incluso a ti, Él no se avergonzará de llamar a sus hermanos. ¿Cómo escaparás si descuidas tan gloriosa oferta de salvación? Quedarían los espíritus condenados, ahora en la prisión del infierno, si Cristo fuera ofrecido tan libremente a sus almas. ¿Y por qué no alzamos la vista en los tormentos? ¿Acaso alguno de esta gran multitud se atreve a decir que no merece la condenación? Si no, ¿por qué somos abandonados y otros arrebatados por la muerte? ¿Qué es esto, sino un ejemplo de la gracia inmerecida de Dios y una señal de su buena voluntad hacia nosotros? Que la bondad de Dios nos guíe al arrepentimiento. Oh, que haya gozo en el cielo por el arrepentimiento de algunos de ustedes. Aunque estamos en un campo, estoy convencido de que los ángeles benditos nos rodean y anhelan. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, cantar un himno por tu conversión. Bendito sea Dios, espero que su gozo se cumpla. Un silencio terrible se hace presente entre nosotros. Tengo la esperanza de que las palabras que el Señor me ha permitido pronunciar hoy en sus oídos no hayan sido del todo desestimadas. Sus lágrimas y su profunda atención son evidencia de que el Señor Dios está entre nosotros de verdad. Vengan, fariseos, vengan y vean, a pesar de su ira y furia satánicas, que el Señor Jesús está obteniendo la victoria. Y hermanos, digo la verdad en Cristo. No miento si alguno de ustedes, por la bendición de Dios, llega a pensar en Jesucristo como salvación hoy. No me importa si mis enemigos me llevaron a la cárcel y me pusieron los pies en el cepo, tan pronto como termine este sermón. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que sean salvos. Por esta razón sigo a mi maestro fuera del campamento. No me importa cuánto de su sagrado reproche tenga que soportar, para que algunos de ustedes se conviertan de sus errores. Me regocijo, sí, y me regocijaré. Hombres, demonios, hagan lo peor que puedan. El Señor que envió me apoyará. Y cuando Cristo, nuestra vida, y a quien he estado predicando, aparezca, yo también, junto con sus pequeños despreciados, apareceré con Él en gloria. Y entonces, ¿qué pensarán de Cristo? Sé lo que pensarán de Él. Entonces lo considerarán el más justo entre 10,000. Entonces lo considerarán y sentirán como un juez justo y vengador del pecado.
Convénzanse entonces a besarlo para que no se enoje y sean desterrados para siempre de la presencia del Señor. He aquí, vengo a ustedes como el ángel a Lot. Huyan, huyan, por sus vidas. Apresúrense, no permanezcan más tiempo en su Sodoma espiritual, porque de lo contrario serán destruidos eternamente. Sin duda, muchos entre ustedes no me considerarán más que los yernos de Lot. Estoy convencido de que a algunos de ustedes les parezco un burlador, pero digo la verdad en Cristo. No miento. Tan cierto como que el Señor derramó fuego y azufre del cielo para destruir Sodoma y Gomorra, así de seguro, en el gran día, las copas de la ira de Dios serán derramadas sobre ustedes. Si no piensan seriamente en el Evangelio del Cristo del Señor, ni actúan conforme a él. Mirad, os lo he dicho antes, y ruego a Dios que todos los que lo olvidáis penséis seriamente en lo que se ha dicho, antes que os arrebate, y no haya nadie que os libre. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.